Hola y bienvenido a 20 minutos con Jesús. Respira lentamente. Deja que tu corazón se tranquilice por un momento. El coraje no significa ausencia de miedo, significa elegir moverse confiando en Dios. Vamos a empezar. Hay momentos en que la invitación de Dios a avanzar llega al mismo tiempo que el miedo se apodera de tu corazón. Percibes la guía de Dios, pero tus emociones titubean. Surgen preguntas. Las dudas susurran. El deseo de permanecer donde estás se siente más seguro que adentrarte en lo desconocido. Esto no significa que te falte fe. El miedo no cancela el llamado. El miedo no descalifica la obediencia. El miedo simplemente revela que lo que Dios pide importa. Dios nunca espera a que el miedo desaparezca para invitarnos a movernos. Si así fuera, el crecimiento nunca ocurriría. En cambio, nos enseña a vivir con el miedo presente, sin dejar que nos guíe, pero sin fingir que no está ahí. El miedo a menudo aparece cuando algo importante está en juego. Es posible que tengas miedo de tomar la decisión equivocada. Puedes tener miedo al fracaso o a la decepción. Quizás tengas miedo de abandonar lo que te resulta familiar. Dios comprende estos temores. No los minimiza, los afronta con seguridad en lugar de presión. El llamado de Dios a seguir adelante es a menudo suave. No hay prisa, no es contundente, es constante. Puede que no sientas entusiasmo, puede que sientas resistencia. Aún así, hay una silenciosa sensación de dirección bajo el miedo. Así es como Dios suele guiarte, a través de la paz que existe junto a la incertidumbre. El miedo se centra en lo que podría salir mal. Dios se centra en quién es Él. Cuando el miedo domina, el corazón intenta calcular los resultados. Quiere garantías antes que obediencia. Dios invita a una postura diferente, confianza antes que claridad. Él no revela cada paso porque la fe crece con el movimiento, no con la certeza. Avanzar no requiere confianza, requiere confianza. La confianza dice, creo que puedo manejar esto. La confianza dice, creo que Dios estará conmigo. Dios no te pide que seas valiente, te pide que seas fiel. A menudo, el paso que Dios te pide que des es más pequeño de lo que imaginas. Puede ser una conversación, una decisión, un cambio de postura o la disposición a volver a intentarlo. El miedo exagera el tamaño del paso, pero Dios mide la obediencia, no la distancia. El miedo puede decirte que esperes hasta que te sientas listo. Dios te invita a moverte apoyándote en Él. Al reflexionar sobre esta temporada, observa dónde el miedo es más fuerte. El miedo suele aparecer donde se acerca el crecimiento. Se resiste al movimiento porque percibe el cambio. Dios usa este momento no para avergonzarte, sino para fortalecerte. Él te enseña a tener coraje caminando contigo a través del miedo, no eliminándolo. Al comenzar este episodio, permítete reconocer el miedo con honestidad. No lo reprimas, no lo obedezcas. Tráelo ante la presencia de Dios. Dios no está decepcionado por tu miedo. Él te está invitando a confiar en Él a través de esto. Y a medida que aprendas a avanzar paso a paso, el coraje crecerá silenciosamente, impulsado no por la confianza en ti mismo, sino por la confianza en la fidelidad de Dios. Avanzar con miedo requiere una comprensión diferente de la fe.
La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de confiar en Dios más que en lo que el miedo predice. Cuando Dios te invita a avanzar, no te pide que ignores el miedo, sino que lo ubiques en el lugar correcto. El miedo es una voz, no un líder. Cuando el miedo domina, magnifica la incertidumbre. Cuando Dios guía, trae paz incluso sin claridad. Aprender a actuar con miedo significa aprender a escuchar de otra manera. En lugar de preguntarte, ¿y si esto sale mal?, empieza a preguntarte, ¿a dónde me guía Dios ahora mismo? Este cambio lo cambia todo. Dios a menudo pide movimiento antes que preparación emocional. Esperar a que el miedo desaparezca puede parecer prudente, pero a menudo resulta en estancamiento. Dios sabe que la valentía crece mediante la obediencia, no antes de ella. Cada paso dado con confianza debilita la autoridad del miedo y fortalece la fe. Los pequeños pasos importan. Dios rara vez pide saltos sin preparación. A menudo invita a dar un paso, una conversación, una decisión, la disposición a obedecer a pesar de la incomodidad. El miedo exagera el paso, pero Dios valora la obediencia, no el tamaño. Avanzar con el miedo presente también requiere renunciar a la necesidad de garantías. El miedo quiere seguridad antes de actuar. La fe se mueve sin plena certeza. Dios no da todas las respuestas porque la fe es relacional. Aprendes a confiar en Él caminando con Él, no sabiendo todo de antemano. Esta dependencia profundiza la relación. El miedo a menudo se centra en decepciones pasadas. Te recuerda momentos en que las cosas no salieron bien. Te advierte que no repitas el dolor. Dios lo entiende. Él no ignora tu pasado, lo redime. Te enseña que el dolor de ayer no define la obediencia de hoy. Avanzar requiere discernimiento. No todo impulso para actuar proviene de Dios, ni toda vacilación es miedo. El discernimiento crece a medida que aprendes a reconocer la paz tras el miedo. La guía de Dios suele ir acompañada de una firme dirección, incluso cuando las emociones son inestables. La paz no siempre se siente tranquila. A veces, la paz se siente serena y firme, mientras que el miedo es fuerte y emotivo. Aprender a avanzar significa elegir seguir la paz incluso cuando el miedo protesta. Dios también te fortalece a través del movimiento. La fuerza no se da de antemano, se descubre en el camino. Al dar pasos de fe, te das cuenta de que Dios te encuentra allí. Esto genera confianza, no confianza en ti mismo, sino en la fidelidad de Dios. El miedo a menudo dice, no estás listo. Dios dice, yo estaré contigo. Esta promesa es suficiente. Avanzar con miedo también transforma la identidad. Dejas de verte como alguien que evita el riesgo. Empiezas a verte como alguien que confía en Dios. Cada paso refuerza esta identidad. La valentía se convierte en parte de tu transformación. Dios honra la obediencia basada en la confianza. Él no espera la perfección. Él no exige valentía. Él valora la buena voluntad. El miedo puede acompañarte, pero no tiene por qué decidir por ti. Puedes reconocer el miedo sin obedecerlo. Puedes moverte mientras tiemblas. Dios te encuentra en esa honestidad. Avanzar también enseña humildad. Aceptas que necesitas la guía de Dios en cada momento.
Te apoyas en la oración en lugar de la confianza. Esta humildad mantiene tu corazón abierto y dispuesto a aprender. A medida que este episodio continúa, reflexiona sobre dónde Dios podría estar invitando a avanzar. No tiene por qué ser dramático. A menudo, los pasos más significativos son silenciosos e invisibles. No esperes a sentirte valiente, muévete, porque Dios es confiable. Cada paso de fe debilita el miedo y fortalece tu capacidad de volver a confiar en Dios. La valentía no crece al evitar el miedo, sino al caminar con Dios a través de él. Y a medida que avances, con suavidad, firmeza y fidelidad, descubrirás que la presencia de Dios es más confiable que tu miedo. El coraje rara vez se siente antes de actuar. La mayoría de las veces se forma mientras se camina. Dios no espera a que el miedo se vaya para llamarte a avanzar. En cambio, te enseña a avanzar mientras el miedo aún está presente, confiando en él paso a paso. El miedo a menudo quiere pruebas antes que obediencia. Pide garantías, claridad y certeza. Quiere la seguridad de que nada saldrá mal. Pero la fe no crece en entornos controlados. La fe crece en movimiento, al elegir confiar en Dios incluso cuando se desconocen los resultados. Dios entiende cómo se siente el miedo real. El miedo no es imaginario, es emocional, físico y a menudo profundamente arraigado en experiencias pasadas. Dios no te avergüenza por sentir miedo. No te dice que ignores tus emociones. Te enseña a caminar con Él a través de ellas. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es obediencia en presencia del miedo. Esta distinción cambia tu percepción de ti mismo. Dejas de medir tu fe por tu tranquilidad y empiezas a medirla por tu disposición a confiar en Dios a pesar de la incomodidad. Muchas veces Dios te llama hacia adelante en el mismo momento en que el miedo habla más fuerte. Esto no es casualidad. El miedo suele surgir cuando se acerca el crecimiento. Se resiste al movimiento porque percibe el cambio. Dios permite que esta tensión te fortalezca. Al elegir la obediencia, el miedo pierde autoridad poco a poco. El movimiento revela la fidelidad de Dios. Cuando te quedas quieto, el miedo domina la narrativa. Cuando te mueves, le das espacio a Dios para que se manifieste. Empiezas a notar cómo Él te acompaña en cada paso, con paz, provisión, sabiduría o una fuerza inesperada. Dios no revela todo de una vez. A menudo revela la luz justa para el siguiente paso. Esto enseña dependencia. Aprendes a escuchar con más atención, a orar con más sinceridad y a confiar más en Dios. La fe se vuelve relacional en lugar de teórica. El coraje crece a través de la repetición. El primer paso se siente pesado. El segundo paso parece un poco más fácil. Con el tiempo, la confianza se fortalece. Cada acto de obediencia construye memoria espiritual. ¿Recuerdas cómo Dios te ayudó antes? Este recuerdo debilita el miedo y fortalece la confianza en Dios. Dios también transforma la manera en que entiendes la seguridad. El miedo define la seguridad como control y previsibilidad. Dios define la seguridad como su presencia. Al avanzar con Él, aprendes que la seguridad no se encuentra en la certeza, sino en la cercanía a Dios. Esta realización trae libertad.
Dejas de esperar las condiciones perfectas. Dejas de retrasar la obediencia. Dejas de creer que el miedo te descalifica. Dios te enseña que el miedo no anula el llamado. Puedes tener miedo y aún así obedecer. Puedes estar inseguro y aún así seguir adelante. Puedes sentirte débil y aún así ser fiel. El coraje así formado es humilde. No se basa en la confianza en uno mismo, se basa en la fidelidad de Dios. Esta humildad te mantiene firme y depende de la oración, no del orgullo. Dios también usa el miedo para profundizar la confianza. El miedo revela dónde confías en ti mismo. Cuando el miedo surge, Dios te invita a apoyarte más en él. Esta confianza fortalece la intimidad. Aprendes a buscar la presencia de Dios en lugar de tus propias capacidades. El movimiento también aclara la dirección. Al caminar, la claridad crece. El miedo busca claridad antes de moverse. Dios da claridad a través del movimiento. Cada paso te acerca más a su voluntad. El coraje también transforma la identidad. Empiezas a verte de otra manera. Ya no eres alguien dominado por el miedo, te conviertes en alguien que confía en Dios. Este cambio de identidad es poderoso. Cambia tu forma de afrontar los desafíos futuros. Dios no espera valentía, Él honra la fidelidad. Los pequeños pasos son muy importantes para Dios. Una decisión tranquila, un acto privado de obediencia, la disposición a volver a intentarlo. Estos son actos de valentía. Dios los ve y te fortalece a través de ellos. El miedo puede no desaparecer inmediatamente, pero perderá el control. A medida que avanzas con Dios, el miedo se convierte en un ruido de fondo en lugar de una fuerza impulsora. La confianza se fortalece. La paz se vuelve más firme. Si hoy Dios te pide que actúes, no esperes a sentirte sin miedo. Responde con honestidad. Dile a Dios que tienes miedo y, aún así, da el paso. Dios camina contigo. Él te fortalece a medida que avanzas. Él te encuentra en la obediencia. Él forma coraje dentro de ti a lo largo del camino. No estás atrás porque tienes miedo. Te estás volviendo valiente porque estás eligiendo confiar en Dios. El coraje no se encuentra antes del paso, se forma en el paso. Y Dios está contigo en cada uno de ellos. Oremos juntos, Dios. Venimos ante ti con sinceridad de corazón. Tú ves el miedo que llevamos, la vacilación que sentimos y las preguntas que surgen cuando nos invitas a seguir adelante. Hoy no ocultamos estos sentimientos. Los traemos a tu presencia, confiando en que nos recibes con gracia. Gracias por tener paciencia con nosotros. Sabes lo que es el miedo real. Entiendes el peso de la incertidumbre. Ves el deseo de obedecer, incluso cuando nuestras emociones se resisten. Dios, enséñanos a movernos confiando en ti. Liberamos la expectativa de que el miedo debe desaparecer antes de que comience la obediencia. Ayúdanos a aceptar que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en ti, en su presencia. Fortalece nuestros corazones para dar el siguiente paso, incluso cuando nos sentimos inseguros. Renunciamos a nuestra necesidad de certeza. Liberamos el deseo de conocer cada resultado.
Liberamos la presión de sentirnos completamente preparados. Liberamos la creencia de que debemos tener confianza antes de obedecer. Dios, reemplaza estas necesidades con confianza. Cuando el miedo nos hable fuerte, ayúdanos a escuchar tu voz con más claridad. Cuando la ansiedad aumente, ánclanos en tu presencia. Cuando la duda nos tiente a quedarnos donde estamos, recuérdanos que caminas con nosotros en nuestro camino. Danos discernimiento. Ayúdanos a reconocer tu paz bajo nuestras emociones. Enséñanos a seguir tu guía en lugar del miedo. Guía nuestros pasos con suavidad, uno a la vez, sin prisas ni forzarlos. Dios, fortalécenos en el movimiento. Acompáñanos en nuestro camino. Danos la sabiduría que necesitamos. Danos fuerza donde nos sentimos débiles y seguridad donde sentimos miedo. Permítenos experimentar tu fidelidad, no en teoría, sino en la práctica. Sana los lugares donde el miedo ha echado raíces. Si las decepciones del pasado nos hacen dudar, restablezcamos la esperanza. Si el miedo al fracaso nos detiene, recuérdanos que tú estás con nosotros. Si la incertidumbre nos abruma, cúbrenos con paz. Dios, moldea nuestros corazones a través de la obediencia. Que la valentía crezca silenciosamente al confiar en ti. Que la confianza se forme al experimentar tu fidelidad. Que nuestra identidad cambie de una guiada por el miedo a una guiada por la fe. Elegimos movernos hoy, no imprudentemente, sino fielmente. Confiamos en ti nuestros pasos. Te confiamos nuestro futuro. Te confiamos lo que todavía no podemos ver. Gracias por acompañarnos en el miedo. Gracias por honrar los pequeños pasos de obediencia. Gracias por cultivar la valentía en nosotros al confiar en ti. Descansamos en tu presencia ahora. Amén. Al llegar al final de este episodio, guarda esta verdad en tu corazón. Dios no espera a que sientas valentía para invitarte a actuar. Él te acompaña mientras aprendes a confiar en Él a pesar del miedo. Cada paso de fe importa más que la confianza que sientas. No estás atrás porque tienes miedo. No eres débil porque dudas. Estás creciendo porque eliges confiar en Dios de todos modos. El miedo aún puede susurrar al retomar tu día. Eso no significa que hayas fracasado. Significa que eres humano. Cada vez que el miedo aparece, tienes una opción: no eliminarlo, sino ponerlo en manos de Dios. El movimiento no requiere perfección, es necesaria voluntad. Dios honra los pequeños pasos, una decisión tranquila, un acto de obediencia mansa, la disposición a seguir adelante incluso cuando las emociones se resisten. Estas no son pequeñas cosas para Dios, son señales de confianza. Mientras sigues caminando, recuerda que la valentía no se adquiere de antemano, se forma al caminar. Cada paso fortalece la fe. Cada acto de obediencia construye memoria espiritual. Con el tiempo, el miedo pierde autoridad y la confianza se consolida. La presencia de Dios va contigo. Él te encuentra en el mismo paso. Él te proporciona fuerza a medida que te mueves. Él te guía suavemente a lo largo del camino. Si hoy te sientes inseguro, mantente cerca de Dios. Si hoy te sientes animado, mantén la humildad. Si hoy te sientes cansado, descansa en su presencia. Toda postura es bienvenida en este camino.
Dejemos que la confianza guíe más que el miedo. Puede que no sepas lo que te espera, pero sabes quién camina contigo. Dios es fiel. No abandona a quienes confían en Él. No se retira cuando surge el miedo. Te fortalece a través de Él. A medida que avanzas, lleva la paz contigo. Deja que guíe tus decisiones. Deja que calme tus pensamientos. Deja que te recuerde que la obediencia basada en la confianza es suficiente. Gracias por pasar este tiempo aquí. Si este episodio te llegó al corazón, sigue por este camino de fe. Deja que Dios siga formando tu valentía paso a paso. Permanezca dispuesto, mantén la confianza, permanecer cerca. Dios está contigo y eso es más que suficiente.